Pero yo hoy día te diría que la ciencia de datos es una disciplina orientada a contestar preguntas con datos. Pero no nos hagamos tontos. La ciencia de datos el día de hoy se hace en Python. Pues descubrimos dos grandes problemas. Uno, el sesgo de la información, es decir, que los datos no hablan de todo México. Y el otro problema era que los datos son privados. Es decir, el día que alguien decida cerrar la llave, nos quedamos sin datos al día siguiente. El INEGI publica datos abiertos. Quiere decir que incluso tú puedes cobrar por hacer uso, por ayudarle a alguien a usar esos datos. Tú puedes hacerle un procesamiento y vender los datos, por supuesto que sí. Y las imágenes de satélite generan una imagen de todo México cada 5 días. Para mí las imágenes de satélite nos están diciendo muchas cosas sobre cómo se está perdiendo la vegetación, por ejemplo, sobre también cómo están creciendo las ciudades, y me parece que nos va a dar mucho conocimiento sobre qué está pasando en todo el territorio nacional y no nada más dentro de nuestras ciudades. ¿Qué onda, compitas? Bienvenidos y bienvenidas a una temporada más de Chambiología, ahora desde la ciudad de Aguascalientes. Muchas gracias por haber seguido las temporadas pasadas en Colima, en Guadalajara. Ahora dimos un brinquito aquí al centro norte del país, en esta ciudad llena de industria, llena de gente talentosa, en la que también he decidido hacer una temporada por seguro. Y para iniciar esta temporada aquí en la versión hidrocálida, he invitado a Abel Coronado, que es una persona que me presentaron por ahí en redes sociales, y después de leer su gran trayectoria que tiene aquí en una empresa que está situada aquí en Aguascalientes, definitivamente quise invitarlo, y ya van a entender por qué también cuando escuchen lo que hace y su perfil. Bienvenido, Abel, muchas gracias por el tiempo y por haber decidido inaugurar conmigo esta temporada en Aguascalientes. Pero para ya no hablar yo más de ti, por favor, preséntate tú solito. ¿Qué nos puedes platicar de ti? Claro que sí, Hugo. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que, al igual que tú, yo pienso que Aguascalientes es una ciudad que tiene mucho talento, con sus particularidades, pero hay mucho talento en este mundo de las ciencias de la computación, ciencia de datos, etc. Pues, ¿quién soy yo? Bueno, yo soy Abel Alejandro Coronado Iruegas. Soy de Ciudad Mante, Tamaulipas. Yo ya tengo 30 años aquí en Aguascalientes, entonces ya soy nacionalizado hidrocálido. Y soy ingeniero en sistemas inicialmente. Fantástica carrera, la amo. Después hice una maestría en estadística. Eso, yo creo que eso no estaba planeado. De hecho, la estadística fue la materia que más reprobé en la universidad. Me la llevé muchas veces. Entonces, que yo haya hecho una maestría es ilógico. Pero trabajé en el INEGI, trabajo en el INEGI. Y yo ya en aquel entonces ya trabajaba en el INEGI. Entonces, la estadística me hizo mucho sentido. Y después hice recientemente un doctorado en ciencia de datos. Yo soy doctor en ciencia de datos y trabajo con dos grandes temas de texto y temas de imágenes de satélite, Big Data, Machine Learning, etcétera, etcétera. Y pues, me considero científico de datos. Qué chingón, Abel, y cuántas cosas cuántos términos que ya apenas va iniciando el episodio y que ya, ¿no? Y qué chido que ya los mencionaste como ciencia de datos, Big Data, estadística, que se me hace bien interesante, y qué curioso dato sobre ti lo que mencionaste de haber reprobado y luego hacer una maestría. Pero bueno, en todos esos temas quiero que por favor pues nos involucremos un poquito más para dejarle claro a la gente que escucha este episodio qué son esos términos, ¿verdad? Porque sí, suenan bien chingones, suenan bien acá pepones, ¿no? Ciencia de datos y así, pero estoy seguro que varias personas nos preguntamos qué es, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿tú cómo definirías a la ciencia de datos? Híjole, gran pregunta. La ciencia de datos, en primera instancia, tenemos que reconocer que es una disciplina nueva que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Ya hablaremos de eso, pero
Pero yo hoy día te diría que la ciencia de datos es una disciplina orientada a contestar preguntas con datos. O sea, es así de simple. Los estadísticos dirán, eso es estadística. Sí, pero, y la estadística está en el corazón de la ciencia de datos, por supuesto. O sea, yo podría decirte que el ingeniero en sistemas que yo soy se convirtió en científico de datos cuando hizo la maestría en estadística. O sea, cuando esos dos mundos de la computación y la estadística se juntaron para resolver problemas. ¿Cuál es la diferencia que yo denotaría como fundamental con respecto a la estadística? Porque el científico de datos sabe estadística. Y es que enfrenta problemas con datos no triviales, con datos no estructurados, con fuentes de datos alternativas. La estadística suele quedarse en el mundo del diseño de la encuesta, el diseño del dato, el diseño de la muestra y trabaja con datos controlados. O sea, la estadística contesta preguntas, cosa que es muy relevante, a partir de un diseño muestral, a partir de una estrategia previa, ¿no? O sea, en marketing lo hacen mucho, tú sabes, ¿no? O sea, eso es estadística. ¿En dónde se da el brinco a la ciencia de datos? Pues cuando de repente te dicen, oye, sí, pero de las noticias que encuentres en Internet. Caray, voy a hacer estadística de las noticias que encuentre en Internet. Primero hay que conseguir las noticias, eso probablemente sea web scraping, eso va a ser texto no estructurado, bla, bla, bla. No, entonces la ciencia de datos tiene que ver con que maneja datos que probablemente no hayan sido diseñados para contestar esa pregunta. O sea, están ahí en el Internet, en este mundo totalmente digitalizado, y el científico de datos tiene las herramientas para traer el dato de donde esté y ponerle un arnés y poder ayudar a contestar preguntas, nunca olvidando la estadística que te dice que muchos de esos datos probablemente estén sesgados y no representen al total de la población. Ese es el estadístico dentro de mí que me dice, aguas, no confíes ciegamente, aunque sean terabytes de datos, ¿no? Pero el científico de datos dice, aviéntame más terabytes, yo puedo con eso y más, ¿no? El científico de datos tiene herramientas para lidiar con datos no estructurados, si quieres que lo digamos así. Ok, muchas gracias por esa explicación, Abel. Ahora sí que cuando estaba leyendo sobre ti en tu perfil de LinkedIn, ahí en todas las redes que te stalkeé, me gustó mucho una presentación que haces de ti en tus redes que decías que te gustaba integrar tecnología, estadística y geografía para resolver datos complejos. ¡Wow! ¡Qué palabras tan chingonas esas tres! Es tecnología, estadística y geografía. Sí, Hugo. Mira, ahí te tengo que decir que eso no estaba en el plan. Mira, yo estudié sistemas acabé más o menos en 2000. Por lo que te dije, la estadística que reprobé, yo creo que sería hasta 2003. Ahí vi peleándome con una materia de estadística. Y muchos de mis compañeros se fueron a Softec. Aquí está Softec en Aguascalientes. Yo tenía dos problemas. No me había titulado y no sabía inglés. El inglés no me cabía. Yo no entiendo por qué diablos, pero no sé. No. Entonces, eso a mí me cerró esa puerta, ¿no? Decir, bueno, a una esa edad, la verdad, tampoco se pregunta mucho esas cosas, ¿verdad? Y yo ya empezaba a vivir con mi novia, hoy mi esposa. Y dije, no, como que ya tengo que empezar a trabajar, a hacer algo de mi vida. Y entonces yo trabajaba en una empresa de desarrollo de software tradicional. Y entonces un amigo de la carrera me dice, oye, hay una plaza en el INEGI. Y yo, el INEGI, híjole, pues sí están padres. Mi esposa, mi suegra, mi suegro y el perro, es perro policía en el INEGI en aquel entonces. Entonces, o sea, bueno, pues vamos a probar, ¿no? Pues ya me habían invitado y yo me había negado, pero en ese momento dije, pues suena bien. Y entonces entro al INEGI al área de geografía. Y yo siempre digo que una vez que tú ves que los datos pueden tener latitud y longitud, es decir, que tú puedes referenciar los datos a un lugar en el espacio, eso es como un virus que te cambia la vida. Es decir, a partir de ahí, todo lo quieres ver georreferenciado. A partir de ahí, todo lo quieres ver en dónde se encuentra, en dónde está el dato. Entonces, ahí entra la geografía muy temprano en mi desarrollo profesional. Participo en desarrollos de software, participo en comprender todo el tema geográfico gracias de la mano del INEGI. Y bueno, pues eso me cambia la vida profesionalmente, ¿no? Y en la segunda parte, justamente estando en geografía, pues tú sabes, o probablemente te hacen, no, sí sabes que los ingenieros en sistemas y los informáticos sabemos mucho SQL. O sea, SQL es como
el lenguaje para manejo de datos antes de la ciencia de datos y después de la ciencia de datos. O sea, podríamos decir Python, R, como dos lenguajes que se compiten en su participación en la ciencia de datos. Podría ser cuestionable uno o el otro, pero el SQL es incuestionable para la ciencia de datos. Entonces, yo ya tenía, como ingeniero en sistemas, un avance, pero yo decía, esto no me basta para comprender los datos. ¿Por qué los queries no son suficientes para que yo entienda los datos? ¿Qué falta? Y ahí pasa algo que creo yo que también fue trascendental en mi existencia. Es decir, yo ya trabajaba con mapas, geografía. No sé si sabías, pero SQL tiene extensiones geográficas. Es decir, tú puedes hacer que SQL haga queries sobre datos geográficos. Entonces, todo eso ya estaba integrado en mi día a día. Pero tenía esta gran duda. ¿Y los datos? ¿Qué más puedo sacarle de jugo a esos datos? SQL no es suficiente. Y ahí el INEGI, que es una institución de primer nivel, decide hacer una maestría en estadística con el CIMAT. El CIMAT es el Centro de Investigaciones en Matemáticas, que está en Guanajuato, pero tiene una representación aquí en Aguascalientes. Y bueno, pues arman una maestría y me aceptan. Y ahí es en donde se complementa esta como formación. Te estoy hablando de hace 20 años. Eso fue en 2004. Wow. ¿No? Ahí todavía no se llamaba Big Data, ciencia de datos, nada. Eso era nada más. Es más, ellos en aquel entonces, me acuerdo perfecto, enseñaban un lenguaje de programación para ñoños hipsters que se llamaba R. No, lo he escuchado. ¿Quién decía? ¿Quién aprendía eso? No, pues los matemáticos ñoños y hipsters. Pero para mí fue la herramienta que como ingeniero en sistemas dije, wow, o sea que la programación no solamente sirve para diseñar interfaces gráficas, la programación también sirve para contestar preguntas con datos desde la perspectiva estadística. No nada más con SQL, sino también desde el punto de vista del análisis de datos estadístico. Y entonces así se conforma esta como formación, si tú quieres, muy influida por mi existencia profesional en el INEGI. Interesante, interesantísimo, Abel. Y pues bueno, también has mencionado otra palabra que también está muy de moda en Internet y en el tema de development en general, que es el Big Data. Sí. Y también leí en una presentación tuya que decías que si una información no cabe en un Excel, entonces es Big Data. Entonces, como toda mi información el día de hoy está en Excel, si así de mi chamba, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo necesitamos de Big Data, ¿no? Las empresas, los profesionistas, ¿qué nos podrías explicar de este término? Fíjate que justo en 2006 acabó la maestría. Y aquí empieza como a mezclarse las cosas y con esta historia voy a tratar de contestar tu pregunta. Lo que yo hago como tesis de maestría siendo ingeniero en sistemas es una cosa que conecta a R con la web. Hoy día eso es trivial, pero en aquel entonces es que tú puedas ver en una página web datos estadísticos, resultados del análisis estadísticos, no era tan trivial. Entonces me sirvió para titularme, etcétera. En donde yo pongo la línea entre el Big Data y el no Big Data, porque desafortunadamente con el tema de Big Data, el nombre implica grandes volúmenes de datos. Y Big Data no solamente se refiere a grandes volúmenes de datos. Si bien es cierto, esa fue como uno de los puntos de partida fundamentales para que toda la tecnología que hoy nos acontece en estos temas se desarrollara, no es como tal la única variable que la determina. Entonces, yo diría que sí, el volumen es relevante, claro que sí, pero ese límite de Big Data que, como lo mencionaba por ahí, ¿no? Si no cabe en Excel, y no lo mencioné yo, es el resultado de una investigación en donde le preguntaron a un montón de gente que se dedicaba a esto qué era Big Data, ¿no? Y esa definición me gusta mucho porque te la puedes imaginar, ¿no? Es clara para personas que no hacemos ciencia como yo. Exacto, es muy clara, es muy determinante. Entonces, pues si quieres que le ponga un número, es más de 1 millón de registros, 1 millón de renglones, podríamos decir que por ahí empieza Big Data. Sí, pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Lo que hace la diferencia es que las herramientas que yo necesito para poder lidiar con los datos no van a ser Big Data.
Es decir, lo vuelvo a decir, Excel es una herramienta tradicional para el manejo y análisis de datos. Cuando yo necesito salirme de Excel para hacer análisis de datos, estoy entrando al mundo de la ciencia de datos y el Big Data. Es decir, tal vez tus datos no son muchísimos, pero tus datos van a requerir herramientas especializadas para su manejo y vas a tener que aprender cosas como algoritmos escritos en Python o como Orange Data Mining o como Talent o como Canime o un montón de herramientas que por supuesto van a leer renglones, columnas, variables, etcétera, pero los datos en primera instancia pueden ser los mismos. Lo que está cambiando es las herramientas que estás usando para atacar a esos datos. Esa sería, pues digamos, una definición pobre, pero te da una idea de que, si hoy día tengo, también en las tardes o los fines de semana doy consultorías a empresas y hoy tengo preparado o programado un curso en donde la empresa ya no puede trabajar sus datos en Excel, literalmente. Y ellos dijeron, entonces me dijeron que necesito Big Data en mi laptop. Y tú decís, al principio para mí fue muy confuso. Decía, ¿quieren hacer Big Data en su laptop? No, ya entendí. Ellos lo que necesitan es herramientas que puedan instalar en sus laptops que les permitan procesar volúmenes de datos que no pueden hacer en una herramienta como Excel. Y entonces eso a mí me forza a... y además no son programadores. Entonces, que no sean programadores, pero que puedan hacer... Porque ellos tienen preguntas del negocio. Ellos saben que, no sé, que las bodegas, que los productos, que la logística está pasando. Ellos viven esa parte de los datos y ellos saben qué pasó en cada uno de esos registros. Ellos solo necesitan poder combinar datos, combinar registros y contestarse preguntas del negocio para poder lidiar con eso. Y Excel no es suficiente. Ok, gracias por ese concepto. Y Big Data es un término que se viene utilizando que hace unos 10, 15 años. Big Data, fíjate que empieza más o menos como en 2010, hace 14 años, como en 2010 el Economist publica un artículo que se llama El diluvio de los datos. No le llama Big Data todavía, pero le llama Data Deluge. El diluvio de los datos. Y era que las empresas estaban recibiendo demasiada información y no sabían qué hacer con ella, ¿no? Entonces, en ese punto se desarrolla... más o menos en 2003, Google publica un paper que se llamaba MapReduce, ¿no? Que es una de las tecnologías, es uno de los paradigmas más importantes en la programación del Big Data, porque Google ya estaba... teniendo problemas con grandes volúmenes de datos, con el indexado completo del Internet y todo este tipo de cosas. Entonces, ellos establecen un nuevo paradigma de programación para poder lidiar con estos grandes volúmenes de datos. Y entonces exacto, yo creo que Big Data tiene que ver más con un paradigma de enfrentar la resolución de problemas con datos, ¿no? Es decir, cuando no es simple, cuando no lo puedes meter a una simple hoja de cálculo, por ahí empieza el Big Data. No digo que ahí termina, ahí empieza. Ahí empieza tu Big Data. Interesante. No sé en qué punto va a empezar el Big Data en mis datos de reclutamiento, pero estoy seguro que no falta mucho para eso. Por favor, por favor. Y Abel, hay también una confusión entre las personas que conozco, entre mis amistades, qué sé yo, entre el término científico de datos, que es lo que entiendo que eres tú, y el término ingeniero de datos. Sí. ¿Verdad? Porque también hay este puesto, también está esta nomenclatura en algunas empresas, este perfil. ¿Cuál sería para ti la diferencia entre un científico y un ingeniero de datos? La ventaja de ser un chavorruco como yo es que pues yo estuve ahí, como dicen. No, fue hace 3,000 años. Porque tú fuiste ingeniero antes de científico. Yo soy ingeniero en sistemas, ¿no? Y recuerda que yo empecé a estudiar, bueno, no lo dije, yo empecé a estudiar en 1995,
¿Qué pasó en 1995? Todo. O sea, Internet llegó a las universidades, lanzan Windows 95, empiezan a pasar un montón de cosas. Y yo estaba estudiando ingeniería en sistemas, ¿no? Entonces, pues empieza a pasar un montón de revoluciones, un montón de cosas. Pero bueno, contesto tu pregunta. ¿Qué es el ingeniero de datos? El ingeniero de datos es una persona que entiende qué hace un científico de datos, o sea, dice, sí, vas a hacer machine learning, vas a hacer análisis de datos con modelos estadísticos, vas a usar Python, cuadernos de Júpiter, bla, bla, bla. Él sabe que van a pasar cosas en el análisis de datos y él es el encargado de implementar la infraestructura para que todo aquello suceda. Entonces, un ingeniero de datos debe saber Linux, debe saber configurar un servidor, debe saber configurar un clúster, debe conocer la nube, que es saber Linux más, hacerlo eso remotamente en Google Cloud Platform, Amazon Web Services o Azure. Esas son las tres básicas. Y entonces el ingeniero de datos debe saber qué son toda la infraestructura computacional, cómo configurarla. Y yo le agregaría cómo gestionar aspectos de la nube y cómo planificar todo el tema de cuánto me va a costar procesar esto en la nube. Sí conviene, porque vivimos engañados, pensamos que la nube es la solución y no lo es. Hay que pensar muy bien lo que vamos a hacer. Y en ciencia de datos pasa mucho. Ciencia de datos es una cosa muy recursiva, repetitiva y experimental. No puedes experimentar con una tarjeta de crédito y de repente te llega una cuenta gigante porque el científico de datos repitió 5 veces un experimento. Ahí hay que planear muy bien eso. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, el ingeniero de datos configura y establece la infraestructura y tiene herramientas de Linux, administraciones, tal vez como un DBA, pero generalizado, o un sysadmin, pero especializado más bien en herramientas de Big Data y ciencia de datos. Y el científico de datos... Digo, yo soy ingeniero en sistemas y a lo mejor pasé por el tema y para mí hay mucha conciencia de lo que está pasando en el tema de servidores y también fui arquitecto de software y entonces pues me imagino un montón de cosas, pero los científicos de datos un poquito más tradicionales son científicos que generan, por ejemplo, que generan conocimiento con algoritmos del estado del arte para aplicar inteligencia artificial a imágenes de satélite, que es, por ejemplo, lo que yo hago. O aplicar inteligencia artificial para clasificar el sentimiento de lo que están diciendo las personas en un texto. O sea, el científico de datos usa herramientas de ciencia de datos y Big Data para hacer ciencia y hacer estadística y contestar preguntas con los datos. Datos típicamente no estructurados o que ya estaban ahí cuando él llegó, a diferencia del estadístico, que el estadístico diseña el experimento desde cero. Órale, interesante. Desde mi perspectiva pues, de reclutamiento, ya he manejado, ya alguna empresa alguna vez me pidió que le buscara un perfil de científico de datos y recuerdo en la descripción del puesto que el background académico que se requería para un científico de datos era licenciatura en matemáticas, ¿no? Y para el ingeniero de datos, pues claro que era una ingeniería, ¿no? Entonces, en mi conocimiento, pues es así como licenciatura en matemáticas e ingeniería la diferencia, ¿verdad? Pero me queda mucho más claro como tú lo definiste. Sí, es que recuerda que estamos en un proceso de definición de esta disciplina. Exacto. ¿No? O sea, y se van como a lo fácil o a lo fácil de comunicar, a lo fácil de encontrar, ¿no? A lo que ya está predefinido. Y sin lugar a dudas, los mejores científicos de datos que yo conozco son matemáticos, claro que sí. O sea, sí. También son actuarios. El actuario es para mí es como el científico de datos original, porque desde el principio ellos sabían programar y sabían modelar y sabían, ¿no?, hacer un montón de cosas. Pero también hay extraordinarios científicos de datos que saben cómo lidiar con datos no estructurados o con el Big Data. Muchas veces el matemático no va a saber qué hacer, cómo enfrentar un problema de 20 terabytes de datos, ¿no? Y un ingeniero sí va a poder, o sea, un ingeniero va a poder decir, sí puedo aplicar los modelos estadísticos, las estrategias, el machine learning, todo lo necesario, porque eso se puede aprender, pero además voy a poder lidiar con este mundo de información. Y entonces ahí hay otro tipo de científico de datos que también existe y que también resuelve muchos problemas.
Y en tu caso puede ser las dos, los dos perfiles, Abel, ¿no? Porque pasaste de una ingeniería, bueno, de ser ingeniero, ahora científico de datos. Interesante. Y lo que mencionas tiene todo el sentido. Muchas veces las empresas, en sí, la industria de tecnología, pues ha de ser de las industrias más nuevas. Me refiero de las industrias que hay en el mundo y sí, es un aprendizaje, ¿verdad? Desde las empresas, cómo hacen sus descripciones de puesto, muchas veces es a lo que se dan a entender, ¿verdad? Sí. Pero a veces el perfil, por ejemplo, este científico de datos, ponen el background en licenciatura en matemáticas, pero muchas veces al que se contrata es un ingeniero, ¿verdad? Porque pues fue la persona que supo hacer lo que se requería para el puesto. Ajá. ¿No? Ajá, entonces es... Sí, fíjate que, por ejemplo, tal vez tienes razón en el sentido de que para yo poderme sentir cómodo para decir que soy científico de datos, tuve que hacer un doctorado. O sea, yo tuve que clavarme, escribir un paper o varios y que los papers fueran aceptados por una comunidad científica, como que había contribución ahí. O sea, si el doctorado a mí como ingeniero me da mucha más comodidad para decir, sí, pues yo soy científico de datos, probablemente, y no se necesita un doctorado para ser científico de datos. Si vienes de una rama como las matemáticas y aprendes a programar, y aprendes a resolver problemas desde una perspectiva aplicada, porque el matemático es muy abstracto, el matemático demuestra teoremas, el matemático entiende las matemáticas desde una perspectiva súper abstracta y no siempre muy aplicada. No siempre, porque por supuesto que hay matemáticos súper aplicados. Mi jefe es matemático. Entonces, digamos que no sé qué sea más fácil, sería la pregunta, ¿no? O sea, que un ingeniero aprenda estadística, o que un matemático aprenda programación. Ingeniería. ¿No? Ingeniería, porque no solo es programación, tienes toda la razón. O sea, también hay cosas como, a ver, enfréntate a una terminal de Linux y haz algo, ¿no? Híjole, eso puede ser muy intimidante para personas que no son... Y eso es tan difícil como cualquier otra cosa muy abstracta en el campo de las matemáticas. Puede ser igual de intimidante y a lo mejor entrar a la terminal puede ser más práctico. Interesante que menciones Linux. Sí, constantemente. Ya vamos a hablar en las siguientes preguntas también acerca de tecnologías, pero me gustó mucho en un video que vi tuyo en YouTube que hacías énfasis, ¿no? En que la gente aprendiera Linux. Incluso sea el perfil que sea la persona, ¿no? Linux de algo les va a servir, nos va a servir. Yo creo que sí. Linux, escuchaba a Levita la otra vez en tu último podcast, que detrás de mucha tecnología también hay ideología, ¿no? Yo no soy un ideólogo, tengo que decir que soy mucho más capitalista en muchos sentidos, pero es verdad. Linux no solamente es una tecnología, también es una ideología y meterse a ese mundo puede ser muy renovador, muy interesante. Los mejores linuxeros que yo conozco no son ingenieros. El mejor linuxero, así que lo ponemos contra cualquiera de los colegas que conocemos que son las referencias, es biólogo, ¿no? O sea, es interesante porque Linux sí le agrega cosas. Digo, a veces complejidad a una existencia ya difícil de por sí, pero sí te agrega un nivel de reto, un nivel de aprendizaje y una libertad para hacer cosas muy interesante. Hoy día ya tenemos tecnología como los contenedores, ya tenemos tecnología como es Vagrant, no sé, hay una serie de tecnologías por ahí que nos facilita meternos. Es más, el Windows Linux Subsystem o Windows Subsystem for Linux tú puedes instalar literalmente Linux dentro de Windows y ahí hacer todo lo que necesites, ¿no? Entonces sí, hoy día Linux está más cerca. Microsoft ya hasta pone un corazón ahí. Me acuerdo que en los 90s era una pelea a muerte. Hoy día no. Hoy día ya Microsoft ama a Linux. Pero esto ha tenido su historia también, ¿no? Entonces, no, sí vale la pena. Creo que es un contacto con la computación. Y ahí se nota mis venas de ingeniero que nunca voy a negar. Sí, total. Sí. Y para las personas que nos estén escuchando y que no tengan idea de lo que es Linux, es un sistema operativo
¿verdad? Es un software libre también, tengo entendido. Yo lo intenté alguna vez instalar en alguna compu que tuve y sí, para mí fue algo complejo entender todo pues, todas las, ¿cómo se llaman? Notas que le... eh, unas comandos ajá, que le debes de meter y dije, no, me regreso a mi Mac, ¿verdad? O sea, ajá, capitalista quizás, pero pues es muy fácil utilizar un Mac. No, tengo que decir algo, dos cosas que yo creo que vienen al caso. En mi casa odian a Linux porque una vez se me ocurrió intentar instalar Linux en la máquina de mi familia y borré fotos de la infancia de mi hija porque formateé mal el disco duro. Entonces, sí, o sea, tienes que hacerlo con mucha precaución. Recuperé la mayor parte de las fotos, pero así, esa cosa que nos borró las fotos, para ellos eso significa Linux. Mi hija al tiempo le instalé Fedora y estuve ahí jugueteando y sí, o sea, eso es una cosa. Y la otra cosa, ya se me olvidó, pero bueno, sigamos platicando. Hay hasta como una versión de seguridad de Linux, de ciberseguridad, que se llama Kali, creo, ¿verdad? Kali Linux. Bien interesante. Pero regresando a la ciencia de datos, Abel, me llamó mucho la atención una imagen que encontré en una presentación tuya donde están por ahí 3 círculos y que reúnen a 3 expertise, ¿no? Sí. A 3 experiencias que las 3 juntas conforman a la ciencia de datos. Es ser experto en computación y desarrollo avanzados, experto en estadística y matemática y experto en el dominio de datos, ¿verdad? Esas 3 experiencias o expertise reúnen o conforman la ciencia de datos. Pero lo que me llamó la atención es que si unes nada más 2 de ellas, que es la expertise en computación y desarrollo avanzado y el expertise en el dominio de datos, hay una zona peligrosa. Sí. ¿A qué se refiere esa zona padrísimo, peligrosa? Y yo creo que es una de las cosas que como científicos de datos y usuarios de los datos siempre debemos tener en cuenta. Si te fijas, lo que deja fuera esa zona peligrosa es a la estadística. Ajá. ¿No? O sea, es decir, vamos a decir, sé Linux, sé Mac, sé un sistema operativo y soy bueno en ese sistema operativo y puedo instalar herramientas para el manejo de datos. Bien, sabes cosas de computación. Bien. Pero también entiendo los problemas de logística o entiendo los problemas de marketing o entiendo, no es que marketing no, porque los marketeros también tienen una fuerte base estadística. Pero bueno, entiendo algún problema de la empresa. Y entonces le creo a los datos sin cuestionarlos. Le creo que los datos que yo tengo representan el 100% de mi problema. La palabra representatividad la aporta la estadística. Y saber que del total de mi problema representan los datos que yo tengo es un conocimiento estadístico que hay que tener, porque si no te puedes confiar en datos que están sesgados, es decir, datos que no representan a tu población. Te pongo un ejemplo mucho más concreto. En el INEGI empezamos hace mucho tiempo, hace 10 años yo creo, a descargar datos de Twitter. Y teníamos millones de datos de Twitter. Y podíamos hacer estadística de esos datos de Twitter. O sea, fíjate, todavía hasta podíamos hacer resúmenes, promedios y desarrollamos un producto que se llamaba el estado de ánimo de los tuiteros, ¿no? Que lo que marcaba era cómo se sentían los tuiteros mexicanos cada 24 horas, con cortes cada hora. Y entonces veías cuando había un partido de fútbol, no hombre, se iba la felicidad o la tristeza dependiendo de si ganábamos o perdíamos en la selección, para arriba o para abajo. Y entonces podíamos hacer gráficas y visualizaciones, productos de datos se llaman, productos de datos con eso. La zona peligrosa ahí donde está, creer que esos son los mexicanos. Esos no son los mexicanos, esos son los tuiteros que georreferencian sus tweets. Ni siquiera son todos los tuiteros, ¿no? Entonces, lo peligroso sería tomar decisiones creyendo que esos son los mexicanos. Y ahí es donde entra la estadística, en la desconfianza, en el decir, no, esto no, el tener muy claro lo que es el sesgo y que los datos que estás usando no representan a una población. Entonces, saber a qué se refieren tus datos y en qué mundo se están moviendo no lo responde ni la expertise en el dominio ni la computación, lo responde la estadística. Wow. Entonces, en esos 3 expertices, Abel, la estadística es la que tiene un peso fuertísimo para
para que no se llegue a esa zona peligrosa, pues para que no, como ese punto de desconfianza. Ese punto de desconfianza, ese punto de no confíes ciegamente en los datos, porque aunque tengas muchos, no significa que están respondiendo tu pregunta a cabalidad. O sea, la estadística te ayuda a decir, no, esto me sirve hasta aquí. Y sirven, claro que los datos sirven, sí, pero aguas, puede no servir para todo lo que tú crees y te puede llevar a tomar decisiones. No considerar la estadística te puede llevar a tomar decisiones solo porque las ves en una gráfica muy equivocadas. Y ese es el riesgo y eso es lo peligroso. Qué interesante la estadística. Sí. Qué interesante. Abel, ahora sí que para este tema de ciencia de datos, la gente nos está escuchando, capaz se está interesando. Tú mencionaste también hace rato que el haber hecho un doctorado, ¿no?, en ciencia de datos te hizo más científico, te unió a un equipo de científicos, qué sé yo, te aprobaron tus papers. Pero si una persona ahorita se está escuchando y se está motivando en este tema, sí. ¿Qué tecnologías debería aprender? Capaz no es necesariamente un doctorado, ¿verdad? Por supuesto. Pero ¿qué tecnologías, qué herramientas debería aprender? Fíjate, yo estoy platicando mi historia pues desde un momento en el que me ha tocado ver nacer estas disciplinas. Y entonces, pues no hay muchas definiciones claras. Hoy día existen licenciaturas en ciencia de datos. Es decir, un chavo de prepa puede aspirar a ser un científico de datos junior haciendo una licenciatura en eso, ¿no? Entonces, hoy día ya no necesitas un doctorado, buenas noticias. La verdad es que tengo que reconocer que yo hice el doctorado más por ñoño que por otra cosa. O sea, a mí me gusta estudiar, me siento cómodo estudiando y pues estudio, ¿verdad? O sea, punto. Y tengo una familia que me apoya y que dice, sí, tú dale a la ñoñez. Pero no es la condición, o sea, no es la condición última, sobre todo hoy en día. Hoy en día yo creo que los aspectos claves que habría que considerar para sentirse ciencia de datos, yo diría estadística, lo hemos dicho, ¿no? O sea, la estadística y lo que hay detrás, no voy a profundizar, ¿no? Es decir, tener conceptos claros de estadística. Y en el mundo de la computación diría que, bueno, Linux sí se puede. Eso es opcional, pero me gusta mucho Linux. Pero sin lugar a dudas, SQL es importantísimo porque eso te va a permitir lidiar con datos estructurados. Pero no nos hagamos tontas. La ciencia de datos el día de hoy se hace en Python. O sea, Python es el lenguaje de la ciencia de datos. Modelos de lenguaje de gran tamaño, Big Data, Machine Learning, se hace en Python. Entonces, si tú quieres aprender algo que te acerque y que te permita percibir de qué se trata la ciencia de datos y hacer cosas padrísimas con ciencia de datos, va a ser Python. Y R, ya si tú te especializas en aspectos estadísticos muy avanzados, ahora sí, si vas a hacer algún doctorado en algún modelo o algún método, o de plano si vas a aplicar métodos estadísticos muy avanzados, R es un lenguaje de nicho que se enfoca exclusivamente en la estadística. Y Python es un lenguaje de uso mucho más general que te sirve para resolver gran cantidad de problemas y además es fácil de aprender y que ahí está sucediendo toda la ciencia de datos del día de hoy. Es lo que escucho, que estamos sábado, el miércoles fue un meetup aquí en Aguascalientes. Ajá. Retomé, o sea, el cotorreo con gente de aquí, programadora que hace mucho que no veía. Me encontré a un compa y me presentó a su esposa, ahora su esposa, que se habían casado, y me dijo ella que estaba aprendiendo programación y que estaba iniciando con Python y me dijo, que le pregunté por qué Python, me dijo, es que es muy sencillo, muy amigable. Entonces, ahora que lo vuelves a decir tú, es como... Fíjate que Python es una barrera para un ingeniero en sistemas y te voy a decir por qué. Al menos de mi generación y probablemente de los actuales también. Yo tardé mucho tiempo en aprender Python. O sea, yo sé, por ejemplo, C#, Java, Scala. O sea, sé lenguajes bien hechos, decentes. Python no es un lenguaje decente ni bien hecho. No lo es. Y uno como ingeniero se resiste mucho a eso, ¿no? Porque dices, ¿cómo que las variables pueden cambiar de tipo por el amor de Dios? O sea, eso me va a generar muchos problemas. O sea, Python tiene muchas cosas de basic, ¿no? Y uno, si es buen ingeniero, odia basic. Y entonces Python te recuerda mucho a eso, ¿no? Y entonces tienes que romper mucho esa mentalidad
tal vez de ser muy estricto, de patrones de diseño, de tecnologías iterativas. A ver, te lo voy a resumir de otra manera. Yo cuando fui ingeniero en sistemas, cuando fui ingeniero de software, porque desarrollé un software por 3 años con un equipo de 10 personas haciendo cosas iterativas, bla, 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 bla. Miles de líneas de código. Acabas, entregas y mañana empiezas una cosa nueva. El desarrollo de software es ingrato, ¿no? O sea, tú acabas y vuelves a empezar desde cero con un nuevo cliente. Te tardas mucho tiempo haciendo cosas. No sé, yo sufrí mucho eso. Y Python me da la posibilidad de tener un impacto a nivel corporativo, porque te digo, no solamente trabajo en cosas del INEGI, también hago consultorías y yo he visto productos que yo hago en Python que tienen ese impacto corporativo para toma de decisiones con 20 líneas de código. O sea, simple. Wow, cuando eso me dio, cuando yo vi que Python me podía dar eso, olvidé todas mis críticas de ingeniero. Dije, es maravilloso. Ya no tengo que hacer 100,000 líneas de código para que al final me sigan criticando y no les guste lo que hice. En cambio, con ciencia de datos haces 20, 30 líneas de código y ya tienes a un modelo de lenguaje de gran tamaño contestándote preguntas sobre tus documentos. O sea, no, Python es para mí una herramienta fabulosa para aterrizar cosas muy rápido y fácil. Interesantísimo. ¿Tiene Python algún framework en específico para ciencia de datos? Python tiene un ecosistema, una comunidad muy amplia en donde hay cientos de cosas de ese tipo. O sea, podría darte una lista, pero yo creo que no. Yo creo que, o sea, sí, existe Pandas, por ejemplo. Pandas es una tecnología robada y así declarada por su creador de R. O sea, es una tecnología que te sirve para ver tablas, para ver datos estructurados. También hay tecnologías para manejo de machine learning. O sea, es que en realidad yo siempre les digo esto. Tienes un problema, tienes una idea, es muy probable que en Python ya exista una biblioteca que haya implementado lo necesario para llevar a cabo esa idea y esté en la versión 2.3. O sea, hay tanto avance en esa comunidad y tantas bibliotecas disponibles que yo te diría que Python es como tu puerta de acceso a la plasmación de ideas con el manejo de datos. Qué chingón. Python for the win, entonces. Sí, tengo que decir que sí. Venga, Abel, entonces ahora centrémonos más a lo local, más a Aguascalientes. Tú trabajas aquí, vives aquí desde hace más de 20 y tantos años. 30 años, sí. Decías que ya eres hidrocálido por adopción. Sí. Trabajas en el INEGI, lo has mencionado varias veces. Esta institución que tú le llamas de mucha calidad, lo cual se me hace bien chingón que hables así de ella. Y también por ahí me acabo de enterar que hay una leyenda urbana, ¿no? De que INEGI, la institución, pues escogió a Aguascalientes en su debido tiempo. ¿Cuánto tendrá Aguascalientes INEGI en Aguascalientes? Me van a regañar mis jefes. La verdad es que no me acuerdo, pero tendrá como desde 1987, 88, por ahí, que está aquí en Aguascalientes. Más de 30 años. Más de 30 años. Sí, más de 30 años, claro. Órale. Claro. ¿Y será cierta esa leyenda que se dice que se escogió Aguascalientes por su calidad de vida? Fíjate que lo que yo sé, yo ya llegué cuando todo esto ya había pasado. O sea, llegué en 2001 al INEGI. O sea, eso ya llevaba más de 10 años aquí, más de 15 años el INEGI ahí, ya llevaba tiempo. Pero lo que yo me enteré es que sí hubo una evaluación de ciudades. Recuerda que, bueno, tal vez no lo saben, pero el INEGI en buena medida decide mover sus oficinas centrales a otro lugar porque las oficinas que tenía en la Ciudad de México se cayeron en el sismo del 85. Ajá, en el sismo del 85 se caen las oficinas, pierde el centro de datos, hay un problema importante en infraestructura del INEGI y el INEGI dice, bueno, pues vámonos a un lugar en donde no haya actividad sísmica importante. Entonces, eso era uno de los primeros criterios, salirse de la Ciudad de México, porque ahí había muchos datos que no se debían de perder y había que resguardarlos. Hacen análisis y la verdad es que desconozco cuáles fueron los criterios y solo fue la calidad de vida. Se sabe que Aguascalientes es una de las primeras ciudades a nivel nacional en calidad de vida, junto con Mérida y otras ciudades. No sé si ese fue el único criterio, pero sí sé que fue el criterio de que no era un lugar sísmico
y de que tienen condiciones muy apropiadas para centros de datos. De hecho, Infotec tiene su centro de datos aquí también en Aguascalientes. Entonces, Aguascalientes es como muy propicio para ese tipo de cosas y creo que fueron varias de las razones. Y no sé si ya has visitado el edificio del INEGI aquí en Aguascalientes, pero parece una como pirámide azteca brutalista, está hecha con cemento duro, o sea, así de esto no se va a caer, eso manda un mensaje muy claro. Aquí sí nos tiembla, ¿no? Aquí no nos caemos, sí. Algo así. Digo, perdón, estoy dando mi pura opinión. La verdad es que no sé cuál sea la razón real, pero eso es lo que yo me he enterado, ¿no? Claro. Desde lo que puedas compartir, Abel, ¿te encuentras el día de hoy en algún proyecto que aplica ciencia de datos ahí en el INEGI para resolver algún problema local aquí en Aguascalientes? Fíjate que estoy en el laboratorio de ciencia de datos, participo del laboratorio de ciencia de datos. El INEGI ya lleva 4 años con la idea de hacer ciencia de datos, porque yo pienso que sin lugar a dudas el INEGI, yo creo que para todos mis jefes y los jefes que gobiernan al INEGI, pues el INEGI es una institución de ciencia de datos. Ahí conviven estadísticos, economistas, computólogos, geógrafos, biólogos. O sea, es una pequeña Atenas, le digo yo, de gente muy interesante y muy especializada en temas muy diversos. Entonces, es muy natural que ahí haya la oportunidad de aplicar estas ideas de la ciencia de datos y entonces se crea un laboratorio de ciencia de datos que es transversal, que tiene la idea de ayudar pues, todo lo que pasa en el INEGI. Entonces, hoy día estamos haciendo proyectos que no forzosamente... Recuerda que el INEGI es una institución nacional, entonces no está realmente intentando contestar preguntas locales, está intentando contestar preguntas nacionales, ¿no? Entonces, obviamente, al decir nacional, pues también está incluido Aguascalientes, por supuesto, ¿no? Entonces, hoy día participamos, podría platicarte de los proyectos de imágenes de satélite. Mi doctorado es sobre aplicación de inteligencia artificial y machine learning a imágenes de satélite. ¿Qué pasó? ¿Por qué hago eso? ¿Y qué tiene que ver esto con Aguascalientes, por ejemplo? Resulta que cuando hicimos lo de Twitter, pues descubrimos 2 grandes problemas. Uno, el sesgo de la información, es decir, que los datos no hablan de todo México, que hablan solo de una porción de México muy específica y enojona, diríamos. Eso es Twitter, ¿no? Y para caracterizar eso, es difícil, complejo, que tenemos por ahí un paper con un colega que trata de hacerlo. Pero eso no me gustó. Y el otro problema era que los datos son privados. Es decir, el día que alguien decida cerrar la llave, nos quedamos sin datos al día siguiente. Y pasó el año pasado. Elon Musk cambia las políticas de acceso a datos a Twitter y dejamos de tener acceso a los datos. Y el proyecto del ánimo de los tuiteros murió ese día. Con razón vi que estaba hasta mayo 2023. Porque ese día ya no tuvimos datos de Twitter. Y entonces yo eso lo veía cuando estaba decidiendo a qué dedicarme en mi doctorado. Y dije, es que a mí no me gusta depender de un tercero. Y entonces las imágenes de satélite saltaron por su propio peso. ¿Por qué? Porque hay algo que a los estadísticos les gusta mucho y es la representatividad nacional. Tener datos de todo, como un censo. La representatividad nacional es un censo. Es algo que le preguntas a todo mundo y tienes la información de todos. Eso es un censo, eso es total, ¿no? Y las imágenes de satélite generan una imagen de todo México cada 5 días. Entonces tienes una imagen de México cada 5 días. Y eso es sensacional, porque está todo México ahí, en esa imagen. Y tienes una historia de imágenes de la que puedes extraer información muy valiosa. Y la otra cosa que también me gustó es, son abiertas y gratuitas. No hay una empresa privada vendiéndomelas, sobre todo las que yo utilizo, que son imágenes de resolución media. Son gratis. Entonces, no voy a tener el problema de que un día me cierren la llave. Y no voy a tener el problema de que representan una parte de México. Entonces, resuelve los 2 problemas que tenía la otra fuente de datos. Y entonces me voy a ese mundo. Y entonces hoy día estamos haciendo cosas relacionadas con investigar cómo crecen las ciudades, dónde hay cultivos. Estamos ayudando a hacer estadística agrícola, qué tipos de cultivos hay. O sea, estamos usando las imágenes, pero de todo el bloque de México, de todo el país. Qué chingón. Por ahí también estuve leyendo que en total existen 220 variables por cada manzana
en las ciudades en México, ¿verdad? Esas variables son la información que se obtiene en el Censo de Población y Vivienda del INEGI. La información es pública, pero la cuestión es, ¿cualquier ciudadano la puede utilizar para tomar decisiones más informadas? ¿Crees que la estamos en México los ciudadanos, utilizando lo suficiente? O si es que no, ¿dónde podríamos encontrar esa información? Fíjate que gracias por la pregunta, porque yo creo que ahí es en donde la ciencia de datos tiene mucho que ver. Porque el INEGI publica datos abiertos. Los datos que acabas de mencionar de demográficos, de todo tipo, de toda la información que se capta en el censo, esas 200 y tantas, y luego hacen una expansión. Bueno, todas las variables que hay a nivel manzana son gratuitas y abiertas. Quiere decir que incluso tú puedes cobrar por hacer uso, por ayudarle a alguien a usar esos datos. Tú puedes hacerle un procesamiento y vender los datos, por supuesto que sí. O sea, tú tienes permiso y derecho de hacerlo. Como ciudadano normal. Como ciudadano normal, no tienes que firmar ningún acuerdo con el INEGI, no tienes que hacer nada, solamente respetar la autoría. Es decir, estos datos se basan en datos hechos por el INEGI. O sea, tienes que reconocerle al INEGI su contribución, pero tú no le debes nada al INEGI. Incluso hay una base de datos también que se llama el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, de NUE, que son todas las latitudes y longitudes de todos los negocios de México, actualizado cada 6 meses. Entonces tú tienes la información sociodemográfica del INEGI y tienes la información de los negocios de todo México. Entonces tú ahí sabes dónde están los negocios y dónde están las personas. Y tú puedes hacer uso de esa información como ciudadano normal, absolutamente sí. ¿Y dónde entra la ciencia de datos? Pues resulta que el INEGI cree que tiene la mejor manera para mostrarte los datos, y a veces ese es el problema, que una institución no puede atender a todas las necesidades de todos los ciudadanos al mismo tiempo. El INEGI tiene una versión de cómo deben usarse los datos, pero no es la única. Tú puedes bajar directamente los datos y hacer uso de ellos libremente con herramientas de ciencia de datos. Ya no caben en Excel y tendrían que ser, es un tipo de Big Data que sí cabe en una laptop y que te podría ayudar a tomar decisiones, a generar dashboards. Y otra cosa bella de esos datos, de los dos que acabo de mencionar, es que representan a todo México. O sea, esos no tienen el sesgo de los otros datos que hemos estado hablando. Entonces son datos representativos de nivel nacional porque están a nivel manzana, de todas las localidades urbanas y todos los negocios de México actualizados cada 6 meses. Entonces tú ahí tienes mucha información y el INEGI te ofrece algunas herramientas para explorarlos, pero a veces nunca esas herramientas van a ser suficientes porque las necesidades de los ciudadanos, las ciudades de las personas son tan únicas como las personas. Entonces la persona tiene que invertir en manejar esos datos, en saber cómo combinarlos. Y bueno, yo tengo un blog en donde enseño a hacer esas cosas, ¿no? Sí. O sea, es público y que la gente puede aprender con técnicas de ciencia de datos cómo contestar preguntas con datos. Sí, lo vi, tu blog, bien interesante porque paso a paso. Exacto, son tutoriales paso a paso. Sí. Describes cómo hacerlo. Muchas gracias por eso, ¿no? Por el nombre de la comunidad. y eso que mencionas, bien interesante de cómo podemos tener acceso a esos datos del INEGI, sobre todo por si queremos, por ejemplo, poner algún negocio, ¿no? Podemos encontrar cuál es la zona más apropiada, en donde más personas, no sé, estén caminando. Sí. O que haya negocios alrededor parecidos a los que quieres poner. Leía un artículo tuyo sobre geomarketing, que para mí era un término nuevo y que se me hizo súper interesantísimo, sobre las farmacias, ¿no? de cómo estaban aquí en Aguascalientes situadas aproximadamente en 10 minutos una de otra caminando. Sí, la verdad es que son cosas así que un domingo en la tarde se me ocurren y que digo, oye, esto sería padrísimo que la gente sepa cómo hacerlo porque se puede hacer. Y entonces hago un tutorial, me tardo más de un domingo, pero hago un tutorial en donde le digo a la gente, mira, existen estos datos, puedes extraer todas las farmacias, puedes calcular una cosa que se llaman isocronas y les digo cómo hacerlos. Es decir, ponte a caminar en todas las direcciones y genera una amiba alrededor de todas las farmacias y genera intersecciones. Y entonces te vas a dar cuenta que hay zonas que no tienen acceso
en esa área de interés. Y entonces dices, pues aquí sería perfecto hacer una farmacia. ¿Y qué crees? Ya hay una farmacia por ahí. Estoy seguro que los de las farmacias del ahorro usan esa información para tomar esas decisiones y que lo que yo vi con esos datos, ellos también lo vieron. Y entonces pusieron una rama de esa franquicia ahí, ¿no? Entonces, sí, los datos... Y yo les enseño cómo hacerlo paso a paso porque a mí me parece tan apasionante y me parece tan sencillo. ¿Por qué? Porque los datos están ahí. Y todas las herramientas que uso son open source, abiertas. Yo sé que no es lo mismo, Levita, hola. Pero bueno, son herramientas gratis, ¿no? Que cualquier persona puede descargar. De hecho, hoy día estoy preparando un curso de cómo hacer eso sin programar. Wow. Para que alguien que no quiera pasar por todo el tema de programación pueda contestar esas preguntas, porque ese es el siguiente paso, ¿estás de acuerdo? Claro, claro, el no code. El no code, low code, sí, exactamente. Bien, buenísimo para nosotros los de perfil social que no sabemos programar, ¿no? Y que podamos tener acceso a eso. Pero que tienen una cosa que es fundamental, las preguntas. Las preguntas. Ustedes tienen las preguntas. Las ideas. Las ideas y las preguntas de, oye, y... Porque los informáticos y los científicos solemos estar en nuestro mundo, ¿no? Bien emocionados programando, pero a veces perdemos un poco de contacto con esa realidad que está alrededor y esa otra parte, que es parte de esa triada de la que hablamos, tiene las preguntas, identifica los problemas y entonces es ahí en donde si les acercas, a lo mejor no resuelven todo el problema, pero van a tener un prototipo suficientemente bueno como que ahora sí eso se lo pasa a un científico y te dijo, eso es lo que quieres. Permíteme, 20 líneas de código en Python y eso se hace productivo. Una cosa de esas. ¿No? Entonces sí es de mi interés mover hacia allá también parte de la ciencia de datos a lo no tan técnico. No tan técnico. Qué buena onda, Abel. Y qué interesante charla. No quiero que termine, pero estamos casi terminando, pero no quiero dar por concluido esta charla sin estas preguntas que también se me hacen bien chidas. ¿Hay algún dato, Abel, interesante que tú quieras compartir? O sea, que se te haga chido que lo sepamos en cuanto a tu chamba en el INEGI sobre el entendimiento de la población mexicana. Fíjate que yo creo que el tema de imágenes de satélite nos viene a revelar, porque siempre estamos pensando en el dato estadístico tradicional, ¿no? Y hay encuestas increíbles. O sea, de veras, yo soy un fan del INEGI. Ni siquiera conozco todo lo que el INEGI hace. Está, por ejemplo, la encuesta de ingreso y gasto en los hogares, que es una encuesta súper tradicional que se hace con una regularidad y una rigurosidad estadística que le preguntan a los hogares mexicanos en qué gastan su dinero y te dice, hay una lista de 700 productos que te están diciendo los hogares mexicanos en qué gastan. ¿No? Entonces eso es sensacional. O sea, yo soy fan del INEGI y eso tiene representatividad nacional, etcétera, y se pueden hacer cosas padrísimas. Pero ese es el dato tradicional, ¿no? Para mí las imágenes de satélite nos están diciendo muchas cosas sobre cómo se está perdiendo la vegetación, por ejemplo, sobre también cómo están creciendo las ciudades o cómo está la actividad agrícola. O sea, yo creo que ahí ese trabajo, esa parte de mi trabajo me apasiona muchísimo y me parece que nos va a dar mucho conocimiento sobre qué está pasando en todo el territorio nacional y no nada más dentro de nuestras ciudades. Qué chingón. Pues por ahí va a haber novedades, regalos y sorpresas. Qué buena onda, sí. Pues leía y se me hizo bien interesante entender eso, que también los comportamientos de las personas por los diferentes barrios, por sus diferentes, no sé, cada barrio define también un nivel sociológico, socioeconómico de las personas. Entonces los comportamientos, dependiendo las localidades, debe ser pues bien interesante. Sí. ¿No? Datos ahí por conocer. Por último, Abel, ¿ha llegado la famosa IA al INEGI? Sí, y qué bueno que me haces esa pregunta para cerrar con eso. Es otra de mis pasiones últimamente. Estoy súper metido en los modelos de lenguaje de gran tamaño, cosas como ChatGPT, pero no sé si sabías que existen modelos abiertos como Mixtral, como Llama, como Phi, que son modelos que puedes descargar y usar en tu laptop, algunos de ellos, y gratis también, y abiertos. Entonces tú puedes hacer un ChatGPT que te habla de tus cosas en tu propia laptop. Es mi último tutorial. Me apasiona mucho el tema y obviamente estoy tan metido y tan interesado en el tema que ya propuse que eso se haga dentro de INEGI
En el laboratorio de ciencia de datos sí tenemos infraestructura computacional como GPUs profesionales en donde podemos instalar esas cosas de buen tamaño y estamos desarrollando varios proyectos vinculados al uso de modelos de lenguaje de gran tamaño. Por ejemplo, estamos explorando el potencial para la elaboración de documentos automáticamente. O sea, imagínate que lo que estamos haciendo es darle al modelo los datos del Data Warehouse y prompts de economistas muy profesionales que le dicen al chat, le dicen al modelo, oye, desarrolla una explicación de esta gráfica y entonces genera un documento completo que contesta preguntas relacionadas con cierta estadística. Y entonces, cuando antes tardabas 3 meses en hacer un documento, hoy día te vas a tardar un día en hacer el documento. Y obviamente, cosa importante, tienes que validarlo. Tiene que haber una supervisión de un experto. No puedes permitirte que el modelo de lenguaje invente cosas, alucine. Entonces, para evitar la alucinación, tiene que haber una supervisión humana. Entonces, sí, estamos explorando muchos de esos proyectos. Creo que eso merita otro podcast sobre modelos de lenguaje de gran tamaño aplicados a la generación de información estadística. Hoy día lo estamos haciendo, sí. Qué chingón y qué bien por el INEGI. Abel, y como dices, sí, podríamos estar aquí en todo otro episodio completo porque tienes un chorro de información que compartir. Por ahí también veía creo que fue uno de tus últimos artículos sobre habla con tus libros o conversa con tus libros, que también se me hizo súper chingón. Pero como dices, nos llevaríamos muy probablemente otro episodio. Mejor le dejamos, ¿no? Aquí en la descripción de este video a la gente el nombre de tu blog, de tu marca, que es como... Hay mucha gente que hace su marca muy recordable. Yo hice lo contrario. Como Don Chambitas. Yo hice lo contrario. Yo usé letras A, B, X, D, A. Tú pones eso en Google, A, B, X, D, A, y voy a aparecer yo. Tengo un TikTok, en el TikTok hablo de modelos de lenguaje de gran tamaño, blog, etcétera. Soy muy inquieto, la verdad. Yo no sé de dónde saco tanto tiempo. Sí, tu Twitter personal es ABXDA. Así es. Sí. Qué chingón que tienes tu marca, Abel. Y pues ahora sí que muchas gracias por este tiempo que nos has regalado, bien valioso. Gracias. Y yo quisiera realmente que se deje aquí en este capítulo la redirección a tu blog para que si gente quiere aprender mediante estos tutoriales que tienes a cómo utilizar la información del INEGI o de cualquier institución o fuente de datos, que lo sepamos hacer, ¿verdad? Porque están ahí y son libres y nos van a resolver muchas cosas de la vida, ¿no? Entonces, ¿por qué no utilizarlas? Sí, ahí hay un tutorial sobre lagos de datos en tu laptop. ¿Qué es un lago de datos que hoy está de moda? Pues puedes tener uno en tu laptop. Ahí están. Sí, la verdad me divierto mucho, disfruto mucho enseñar. Yo soy profesor como muy natural y pues acérquense, mándenme un mensaje y con gusto algo podremos hacer. Mínimo les daré una orientación en dónde están los datos que están buscando o la estrategia de ciencia de datos que les pueda servir para resolver algún problema. Con gusto lo hago, sí. Me quedo con mucho aprendizaje de esta charla, Abel. Muchas gracias por compartir y por hacerlo libre, ¿no? Tu conocimiento también. Gracias por eso. Qué buen primer episodio, qué buena apertura para esta temporada aquí en Aguascalientes. Para la gente que se quedó hasta este minuto, muchas gracias por estar aquí, por escucharnos esta charla bien interesante con Abel. Ya se la saben que estamos en YouTube y en Spotify como Chambiología. Y si quieren estar en contacto conmigo, su compa Don Chambitas, estoy así, tal cual como Don Chambitas en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Ahora sí, con todo gusto les digo, nos vemos la próxima quincena.